¿Qué es la lógica? Parte de la filosofía que estudia las formas y principios generales que rigen el conocimiento y el pensamiento humano. Considerado puramente en sí mismo, sin referencia a los objetos. Método o razonamiento en el que las ideas o la sucesión de los hechos se manifiestan o se desarrollan de forma coherente y sin que haya contradicciones entre ellas. Importancia de la lógica. Definimos a la lógica como la ciencia formal que tiene como objeto de estudio los distintos principios de demostración que permitan comprobar que una afirmación pueda ser considerada como válida, derivando del vocablo antiguo logique, que se utilizaba para referir a todo aquel que cuenta con intelecto, razón, dialéctica y argumentos, a su vez proviniendo esta palabra de logos, que es relativo a las ideas, argumentos, razones y palabras propiamente dichas. La metodología de trabajo de la lógica consiste en la examinación de la validez o invalidez aplicando una sistematización en los argumentos, analizando por ende su estructura lógica, sin tener en cuenta el contenido de lo que se ha argumentado, ni considerar siquiera el lenguaje utilizado. Además de no contemplar el estado de realidad del contenido, por lo que se considera a la misma como una ciencia formal. Originalmente fue una ciencia derivada de la filosofía, pero con su desarrollo a fines del siglo XIX. Fue alejada de la misma, considerándose por su formalización simbólica como una disciplina mucho más afín a la matemática, por lo que en muchos análisis epistemológicos se la tiene en cuenta como una lógica matemática. Con la llegada del siglo XX esta ciencia pasó a ser considerada principalmente como una lógica simbólica, utilizando reglas de inferencia y reemplazando las distintas aserciones por simples asignaciones de símbolos, por lo que posteriormente fue aplicada a las bases de la informática. Teniendo una estructura meramente de ciencia lógica desde aquel entonces. Otra de las formas que podemos aplicar el concepto de lógica está en la vida cotidiana, cuando se habla de un pensamiento lógico, o la utilización de reacciones o términos lógicos, siendo inherente a ello lo relativo a la tradición y cultura, o bien teniendo en cuenta el contexto de un suceso determinado para poder brindar una afirmación coherente o una reacción relativa a dicho entorno. Es por ello que este concepto se emplea como una cuestión sociológica o cultural, teniendo este sentido una relación pragmática, en torno a una función específica que permite hacer un análisis de eficacia en una relación de estímulo-respuesta. Historia de la lógica. La historia de la lógica documenta el desarrollo de la lógica en varias culturas y tradiciones a lo largo de la historia. Aunque muchas culturas han empleado intrincados sistemas de razonamiento, incluso, el pensamiento lógico estaba ya implícito en Babilonia en algún sentido. La lógica como análisis explícito de los métodos de razonamiento ha recibido un tratamiento sustancial. Solo originalmente en tres tradiciones, la antigua China, la antigua India y la antigua Grecia. Aunque las dataciones exactas son inciertas, particularmente en el caso de la India, es probable que la lógica emergiese en las tres sociedades hacia el siglo IV a.C. El tratamiento formalmente sofisticado de la lógica proviene de la tradición griega, especialmente del órganon aristotélico, cuyos logros serían desarrollados por los lógicos islámicos y, luego, por los lógicos de la Edad Media europea. El descubrimiento de la lógica india entre los especialistas británicos en el siglo XVIII influyó también en la lógica moderna. La época griega. Mesopotamia. En Mesopotamia, el manual de diagnóstico médico de Esagil-Kinapli, escrito en el siglo XI a.C., se basó en un conjunto lógico de axiomas y asunciones, entre las que se incluyen la visión moderna de que, a través del examen e inspección de los síntomas de un paciente, es posible determinar el problema del mismo, su etiología y su desarrollo futuro, y las posibilidades de recuperación. Durante los siglos VII y VIII, los astrónomos babilonios empezaron a utilizar una lógica interna en sus sistemas de predicción planetaria que fue una importante contribución a la lógica y la filosofía de la ciencia. El pensamiento babilónico tuvo una considerable influencia en el pensamiento de la Grecia arcaica. La antigua Grecia. En la antigua Grecia, emergieron dos tradiciones lógicas opuestas. La lógica estoica estaba enraizada en Euclides de Megara, pupilo de Sócrates, y con su concentración en la lógica proposicional.
Es la que quizás esté más próxima a la lógica moderna. Sin embargo, la tradición que sobrevivió a las influencias de culturas posteriores fue la peripatética, que tuvo su origen en el conjunto de obras de Aristóteles conocido como organon, instrumento, la primera obra griega sistemática. Sobre lógica. El examen de Aristóteles del silogismo permite interesantes comparaciones con el esquema indio de la inferencia y la menos rígida discusión china. A través del latín en Europa occidental y de distintas lenguas orientales como el árabe, armenio y georgiano, la tradición aristotélica fue considerada de forma especial para la codificación de las leyes del razonamiento. Solo a partir del siglo XIX cambió este enfoque. La antigua India. 2 de las 6 escuelas indias de pensamiento están relacionadas con la lógica, Nyaya y Vaisesika. Los Nyaya Sutras de Aksapada Gautama constituyen el núcleo de textos de la escuela Nyaya, una de las 6 escuelas ortodoxas de filosofía hindú. Esta escuela realista trabajó con un rígido esquema de inferencia de 5 miembros que engloba una premisa inicial, una razón, un ejemplo, una aplicación y una conclusión. La filosofía budista idealista se convirtió en la principal oponente de los Naiyayikas. Nagarjuna, el fundador del camino intermedio Madhyamika, desarrolló un análisis conocido como Catuskoti o tetralemma. Esta argumentación de 4 aspectos examinó y rechazó sistemáticamente la afirmación de una proposición, su negación, la afirmación conjunta y negación, y finalmente, el rechazo de su afirmación y negación. Pero fue con Dignaga y su sucesor Dharmakirti con quienes la lógica budista alcanzó su mayor altura. Su análisis, centrado en la definición de la implicación necesariamente lógica, Vyapti, conocida también como concomitancia o penetración invariable. A este fin, fue desarrollada una doctrina conocida como Apoao. Diferenciación. Comprende lo que se podría llamar la inclusión y exclusión de propiedades definitorias. Las dificultades concernientes a esta empresa, en parte, estimularon a la escuela neoescolástica de Navjanyaya, que introdujo un análisis formal de la inferencia en el siglo XVI. La antigua China. En China, un contemporáneo de Confucio, Mozi, maestro molibdeno, es considerado como el fundador de la escuela moísta, moísmo, cuyos principios están relacionados con temas como la inferencia válida y las condiciones de las conclusiones correctas. En particular, una de las escuelas que siguieron al moísmo, los lógicos, es considerada por varios expertos como la primera que investigó la lógica formal. Desafortunadamente, debido a la rígida normativa legal durante la dinastía Yin, esa línea de investigación desapareció de China hasta la introducción de la filosofía india por parte del budismo.